¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una clase más, un video más. Hoy nos toca otra vez clase con los jóvenes de secundaria. ¡Ea! Bueno, no nada más ellos. También tú que nos estás visitando por primera, segunda vez, no lo sé, pero que estás aquí, créeme que Dios tiene algo para ti. No te muevas. Así es que los invito a que vayan por sus Biblias. Corran, corran, corran. Aquí nos vemos ahorita. Bueno, pues ya que estamos aquí, me gustaría que iniciáramos como debe de ser, con una oración. Te pido que por favor la hagas allá conmigo, ¿sale? Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, en este momento que nos permites estar reunidos a través de este medio para escuchar tu palabra, Señor, para poder tratar de entender lo que tú quieres para nosotros. Te pido, mi Dios, que me uses, que seas tú, Señor, quien hable a través de mí, y Padre, que sensibilices la vida, los corazones, la mente de cada uno de los que nos esté escuchando, y que tu palabra, Señor, sea en tierra fértil en la vida de cada uno de ellos. En tus manos nos ponemos, Padre, en este momento. En Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Pues bueno, mira, vamos a empezar. Te quiero hacer una pregunta. Si hubiera algo que tú pudieras cambiar de ti, ¿qué sería? Tal vez bajar de peso, tener más de 1000 amigos en Facebook, hacerte una cirugía, pueden ser N cantidad de cosas. Y te voy a decir algo, todo eso lo puedes lograr. Bueno, casi todo eso lo puedes lograr. Al menos los 3 puntos que te mencioné, sí. ¿Por qué? Porque mira, está comprobado que todo cambio empieza siempre aquí. Si tú lo empiezas a mentalizar, entonces ¿qué sigue? Te pones metas y empiezas a desarrollarlo hasta que lo cumples. Y eso es bueno. Entonces es bueno que tú digas quiero estar bien físicamente, por salud y por X cosa, quiero tener más amigos, que sean amigos reales. Y ¿por qué no? Pues si quiero hacerme una cirugía, pues bueno, ¿no? Ya sé cada quien, pero hay cosas que no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Y aunque pudieras hacerlo, yo te preguntaría otra cosa. ¿Estás feliz con eso que estás logrando? Puede ser que me digas que sí, pero también puede ser que me digas no. Y yo creo que a muchos nos pasa eso. Tratamos de llenar huecos que no sabemos en realidad qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace falta, o nos cuesta trabajo entender y aceptar lo que nos hace falta. Pero te voy a decir algo que el ser humano lo tiene en un vacío completo, es la ausencia de Dios. Cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, lo puedes llenar con muchas cosas, tratar de llenarlo, tratar de compensar esa ausencia o eso que te hace falta y que no lo has descubierto, tratar de llenarlo. Y es bueno cuando tú dices, sí, Dios, yo necesito de ti, porque cuando yo te tenga, y aunque yo te tenga, y siga habiendo carencia económica, incluso física en mi vida, tú estás conmigo y eso me tiene feliz. Y créeme, cuando eso sucede en tu vida, es totalmente diferente y dejarás de desear cosas que no están a tu alcance. Pero, ¿qué pasa cuando te rehusas a aceptar de que necesitas de Dios? Y eso suele pasar en las personas que definitivamente no creen en Dios. Ahí, bueno, tenemos que dejar que sea Él, el Señor, quien trabaje en sus vidas. Pero a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, sin duda tu vida es diferente, sin duda tú has puesto tus manos en Dios, tienes esa curiosidad o quieres hacerlo. Déjame decirte que todos los cambios que puedas lograr o todo lo que tu exterior pueda reflejar es que proviene de un trabajo interno. Sí, la vez pasada decíamos que lo mejor de las cosas, lo mejor de la vida o las cosas que más valor tienen en la vida no son de la noche a la mañana, sino que llevan todo un proceso. Y así es esto. Cuando tú aceptas a Cristo y tú dejas que Dios viva en tu vida, entonces Él permites que salga de ti cosas maravillosas, permites que Dios trabaje en ello. Preocúpate cuando de ti salgan cosas que no edifican, porque entonces algo no está bien en tu vida y algo tienes que direccionar a que vuelvas al camino de Dios. Así es que te invito a que no te vayas, a que veamos esta clase completa, ¿sale? Un verdadero cambio en tu vida puede suceder si tú permites que la palabra de Dios viva, haga esa transformación desde adentro de ti.
Sí, así como lo oyes. La Biblia es el único libro diferente de los demás. ¿Por qué? Porque tiene el poder de cambiar, de transformar, de redarguir, de muchas cosas que te van a hacer diferente. Y por ello te invito a que veamos en Salmos el capítulo 19, versículos del 7 al 8. ¿Vale? Vamos a verlo y vamos a leerlo. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. A mí, estos dos versículos me dejan mucho que decir. El que diga, la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. Tú podrás leer, mira, muchos libros de autoestima, de superación y libros para ser exitoso, para todo, y es válido. Pero el único libro que va a cambiar tu vida es este si tú lo permites. Porque la Biblia es como una fuerza interior. Dice que convierte el alma. ¿Te imaginas? Yo una vez leí un libro, te lo recomiendo porque sí es importante que leas otras cosas, ¿no? Leí un libro que se llama El día en que fui crucificado, narrado por Jesús el Cristo. Eso viene en letras chiquitas. Narrado por Jesús el Cristo. Cuando yo leí el título, dije, suena interesante. Lo compré y lo leí. Cuando yo lo leí, de verdad, lloré. O sea, hubo capítulos donde me hacían llorar y yo me acuerdo que lo primero que hice cuando terminé de leerlo era de esos libros que no podías parar, tú querías seguir leyendo. Terminé de leerlo y se lo recomendé a muchos de mis amigos, léelo. Pero cuando terminé de leer el libro, me acuerdo que agarré mi Biblia y dije, Dios, este libro dice cosas muy, muy ciertas basadas en la Biblia. Y me puse a pensar, y se queda corto a lo que realmente dice tu palabra. Entonces, me movió muchas cosas en mí, pero dije, Dios mío, es la interpretación del autor, pero no se compara con todo lo que hay aquí. La vida de Jesús, de aquel que murió por ti y por mí, está plasmado aquí. La salvación que hay para ti y para mí, aquí viene. Quien va a regir tu vida, aquí viene. Entonces, la Biblia es el único libro que nos puede ayudar, es nuestra regla de fe, es en lo que creemos, es en lo que basamos nuestra vida y en lo que confiamos. La Biblia también te da sabiduría. Dice más adelantito, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando tú empiezas a leer de la palabra de Dios, empiezas a leer la Biblia, te empieza a dar conocimiento y ese conocimiento es un conocimiento de Dios. Empieza a morar en ti todo lo que Dios quiere que tú hagas y tú lo haces parte de ti, empieza a ver ese cambio y lo que tú antes creías que sabías, muy probablemente cuando tú realmente lo conoces, mira, se va a la basura. En lo que creíamos en nuestra propia prudencia, se va a la basura. Entonces, te da sabiduría, transforma de adentro hacia afuera y uno más, te da gozo. La Biblia también da gozo. Aquí mismo en el 8, en el pasaje, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Literal, en otras palabras, la Biblia te anima. Cuando estás triste, cuando tienes alguna preocupación, cuando estás pasando un momento de tribulación, ¿qué es lo que hacemos? Cuando los que creemos en Dios, ¿qué hacemos? Voy a leer mi Biblia, porque en este momento, con una desesperación, no encuentro las palabras que me dice todo el mundo, no me ayudan en nada, pero sé que aquí va a haber consuelo para mí. ¿Y qué haces? Vas a la Biblia, empiezas a buscar palabras de aliento. Es más, hasta hay Biblias que en la parte final traen para ciertos pasajes, para ciertas circunstancias de la vida. Cuando tienes un problema porque faltas de trabajo, o
porque has perdido un ser querido, porque has sufrido abandono, o por muchas situaciones que el ser humano pues nos duele. Para todo eso hay respuesta, está aquí. Entonces, literalmente la Biblia te anima, te conforta tu alma, tu corazón, y eso es muy bonito. Antes, cuando yo empezaba y conocía de Cristo, yo me acuerdo que decía, ¿cómo voy a leer mi Biblia? Y decía, ya sé, la voy a abrir, y la empezaba a ojear y decía, donde toque mi dedo. Y tocaba y decía, Juan, vamos a leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Entonces empezaba a leer y decía, bueno, pero eso es porque pues yo no tenía el hábito de leer la palabra de Dios, y probablemente estés en la misma situación que yo, pero mira, te invito a que tú hagas el hábito de leer la palabra de Dios. Empieza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como tú quieras hacerlo, pero busca de Dios. Anímate, permite que Dios te anime, permite que Dios haga maravillas en tu vida. La palabra de Dios ha sido escrita por hombres, sí, pero esos hombres han sido inspirados por Dios. Entonces, para todo momento y para toda circunstancia de tu vida que te sientas solo, triste, aquí está. No la desperdicies, no la dejes ahí arrumbada, polveándose. Úsala, es vital. Es más, hasta te animo a que tengas una Biblia favorita. Por ejemplo, esta es mi Biblia favorita. Esta Biblia, bueno, voy a decir la verdad, es mi segunda Biblia favorita, porque mi primer Biblia la tengo, ya es muy viejita, ya hasta la pasta está rayada y demás, bueno, doblada pues, de tanto desgaste, y mis hojas rayadas con anotaciones y demás, pero ya casi no la quiero tocar por lo mismo, ¿no? Pero esta es mi segunda Biblia favorita, porque esta es la que me regalaron cuando me casé, nos la regalaron a mi esposo y a mí, y la verdad está muy muy buena. Entonces, haz una favorita para ti, ámala. La Biblia es tu amiga. La Biblia no te va a dejar, porque es la palabra de Dios. Y si tú permites que entre en ti, va a haber ese cambio. Ese cambio como las mariposas. La mariposa, antes de ser mariposa, es una oruga, ¿no? Y hay todo un proceso interno. Cuando tú ves la crisalia, no dices, ¡ay, qué bonita crisalia! No, hasta te da como, ¡uy! Qué feo, ¿no? Y con el tiempo pasa, ¿y en qué se convierte? En una mariposa. Y ahí sí ya dices, ay, qué hermosos colores de esa mariposa. ¿Qué hizo para llegar a ser como tal? Hubo un proceso interno, hubo un cambio interno. Así es Dios. Cuando tú no conoces de Dios, eres lo peor. Pero cuando conoces de Dios, sale lo hermoso que eres. ¿Por qué? Porque estás reflejando el amor de Dios. La Biblia también es activa. No te puedes imaginar el cambio que puede hacer en ti. Es hasta sobrenatural, si así, por llamarlo así. Algunas veces te has preguntado, wow, leí un pasaje bíblico y dice literal lo que he hecho. Es más, condena el pecado en el que yo he caído, el pecado que yo he cometido. U otra cosa, en la predicación dices, no, el pastor parece que alguien le dijo lo que yo hice. ¿Cómo se enteró que yo hice esto la semana pasada? ¿Cómo lo supo? La predicación fue para mí. Y empezamos a hacer así como conjeturas de ese tipo, ¿no? Pero no es eso. No es que el pastor le haya dicho, al pastor alguien le haya dicho tu vida. No, es que es la palabra de Dios la que conoce lo que hacemos. Veamos en Hebreos 4, del 12 al 13. Vamos a leerlo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Está fuerte, ¿no? Esta parte donde dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces tú no dices las cosas, a veces tú no cometes un acto que te lleve como tal a cometer un pecado físicamente, pero lo pensaste,
lo pensamos. Por eso dice su palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aguas, chicos, aguas con lo que te clavas, aguas con lo que ves, con lo que lees, con lo que escuchas. Si no edifica tu corazón, aléjate, huye, porque el pecado empieza primero aquí, cuando lo empiezas a planear. Cuando pasó primero por tu cabeza y no dejaste que pasara, sino que lo alimentaste y después se lleva a cabo. Busca, refúgiate en Dios. Si algo está pasando por tu mente, inmediatamente lee, ora. De verdad, es la mejor forma de poder huir. Pero si no lo haces, vas a caer. Y es preferible que no cayeras, ¿verdad? Mira, la palabra de Dios es sobrenatural también, que dice que penetra hasta lo más profundo del corazón, en los huesos, en el tuétano. ¿Sí conoces el tuétano? Cuando comes carne, que principalmente en la carne de res, un caldito de res, el hueso en el tuétano, sé que es muy rico, por cierto, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero a mucha gente le gusta. El tuétano es lo que está adentro del hueso. Entonces imagínate, la palabra de Dios penetra hasta ahí. Cuando el hueso es lo más duro que hay, es una forma de decir que hasta dónde puede llegar la palabra de Dios, hasta dónde tiene el poder de la palabra de Dios. Todo, hasta todo tu ser que te puede redarguir. Ahora bien, déjame aclararte algo. Esto es solo cuando tú quieres un cambio. Cuando tú aceptas cambiar, cuando tú aceptas que Dios entre en tu vida y haga un trabajo interno, es cuando esto realmente te va a transformar. Pero si tú no quieres hacerlo, Dios es un caballero y no entrará y no hará algo que tú no quieras hacer. Entonces, continuemos con la palabra de Dios. Y por último, la Biblia transforma vidas. Ayer, hoy y mañana, la palabra de Dios siempre será la misma. Y la palabra de Dios puede transformar la vida de los que ya estuvieron, pasaron, ya no están, los que estamos y los que vendrán. Dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras nunca pasarán y nunca cambiarán, siempre serán las mismas. Tienes que dejar que sea Dios. Si tú no dejas que sea Dios, nadie lo va a hacer. Buscarás, tratarás de encontrar la ayuda en otros lugares, pero no te va a satisfacer, porque es el alimento que tú necesitas. La palabra de Dios es el alimento al hambriento, es la cobija al que tiene frío, es el agua al que tiene sed. Esa es la palabra de Dios. Mira, te voy a contar un poquito de cómo era mi vida antes de Cristo y cómo es mi vida después de Cristo. Cuando yo conocí de Él, yo tenía 15 años. Y yo decía, ay, pero ¿por qué voy a ir a la iglesia si yo no necesito, yo no he pecado, yo no he matado, yo no he robado? Yo enumeraba los pecados, algunos pecados. Y yo decía, yo no he hecho nada de eso. Pero bueno, tanto me insistieron y yo sé que era el Señor quien me quería aquí, que dije, bueno, está bien, voy a ir. Fui y ese día el hermano habló y dijo que ante los ojos de Dios todos éramos pecadores, todos habíamos fallado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitábamos ser restaurados por la sangre de Cristo para poder ser dignos de hablar y ser dignos de merecer ese regalo. Y así, y ese día yo dije, Dios mío, cuando tú dices que todos, ¿te refieres a todos? Y había muchas cosas que no entendía, que con el tiempo fui entendiendo, con el proceso que fui conociendo, fui discerniendo lo que realmente Dios me quería que yo llevara a cabo. Y lo primero que dije fue, creo que sí necesito conocer de Dios. Entonces, mi vida anteriormente, efectivamente, pues yo era una adolescente, pero sí había cosas que yo había fallado. Por ejemplo, yo no honraba a mis papás. Yo no honraba a mis papás y eso es algo que yo siempre les he recalcado a ustedes jóvenes. Siempre les he dicho y en cada oportunidad que he tenido, y se los vuelvo a decir ahorita,
honren a sus padres, porque Dios así lo manda. No somos quien para juzgar a nuestros papás. Honrémosle, porque es una forma de obedecer a Dios. Y si no podemos hacerlo en esto que son los seres que amamos tanto porque nos han dado la vida, porque nos han traído aquí, porque nos han cuidado, nos han alimentado, no podremos obedecer más cosas de Dios. Entonces, después de Cristo, entendí que efectivamente yo fallaba en ello, que yo había hecho cosas que a Dios no le agradaban, como por ejemplo había mentido, sí había mentido, y había tomado cosas que no eran mías, sí, y que a lo mejor yo dije, ay, pero eso no, ¿cuánto puede valer? ¿20 pesos? Pues sí, 20 pesos, es robar. Entonces, chicos, pero lo más importante es que sé que Dios quería cambiar mi vida, Dios quería que Él quería formar parte de mí, quería que yo le permitiera que Él entrara a mi vida. Ahora sé que porque Él lo quería, pude escoger un buen esposo, una bonita familia, y es voluntad de Dios. Y eso está para ti. Y te invito a que veamos el video de alguien más, que escuche su testimonio. Even you're a Christian, okay? Even you're a Christian. A lot of people are claiming they're Christian, okay? Yep. They're Christian. But I have, I call them the real Christian. I call myself the real Christian because Okay. many people are claiming they are Christian, okay? Christian. They are claiming that they believe God. Right? They are claiming that they believe God. They prayed every day. They pray many times daily. But the truth, they don't really believe God. They just know God. You know what? Because if you believe God, you obey. But if you don't obey, how can you say, you claim, I believe God, but you're not obedient. You don't obey. So how can you say you believe God? That's the problem. People want salvation, but they're not doing the requirements of salvation. Yep. See, imagine different. If you want to get a license, driver's license, you have to provide the requirements for driver's license. Yep. Now, if you want driver's license, can you get driver's license without providing a requirements? So if you want salvation, I can share this. If you want salvation, we have to do the requirements of salvation. What is that? To become righteous in the sight of the Lord. That's the most important thing. We're not just claiming that we want salvation, we believe God, but no, doing. By the fruit of our life, we will see that. Yeah. You don't say to say to everybody that, yeah, I'm a Christian. No, just we can see the fruits of your life. Wow. That's the most important thing. That's the most important relationship to the Lord. And the Bible says, remember this, the Bible says, there is no other way of salvation. Either whatever language you have, the Lord Jesus declared it. There is no other way of salvation only through Jesus Christ. Either you believe or not. If you believe, you will be saved. If you don't have salvation. Because He's the only way, He is the truth and the life. No one comes to the Father except through Him. Así como vimos este boxeador que ahora es muy reconocido, él sin duda tuvo muchas cosas, ha tenido muchas cosas materiales y quizá muchos huecos que él trataba de llenar, los pudo llenar con cosas económicas, materiales y demás, ¿no? Pero ¿sabes qué le hacía falta en su vida? A Jesús. Y ahora él tiene a Jesús en su vida. Ahora él habla en cada oportunidad que tiene de ese Dios que transforma y de ese Dios que es el único camino, la única verdad y la única vida que nos va a llevar al Padre. Ahora bien, yo te invito a que tú deposites tu fe en Dios, a que tú escuches su palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú te levantas en las madrugadas por un vaso de agua y no prendes la luz porque te lastima y demás, sin duda alguna te puedes caer, te vas a pegar con algo y es más, vas así, ¿no? Tocando todo lo que esté a tu alcance. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, tu vida deja de ser así, como esa madrugada que te levantaste por un vaso de agua. La palabra de Dios siempre te va a iluminar y te va a guiar. Entonces, recapitulemos estas cosas que vimos hoy. La palabra de Dios es única,
e impacta positivamente en tu vida. O sea, te convierte el alma, da sabiduría al sencillo. La palabra de Dios también es activa, es sobrenatural, penetra hasta lo más profundo de tu ser, hasta el tuétano de tu hueso, hasta ahí penetra la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios transforma vidas. Si perdonó mi pecado, si ha cambiado mi vida, con mayor razón perdonará tu pecado y cambiará tu vida. Si tú se lo permites y si tú le entregas a Él tu ser, Él te va a cambiar. Dios te ama y quiere siempre lo mejor para sus hijos. No echemos a una borda todo lo que Él nos dice. Abraza tu Biblia, abraza en el sentido no literal, en el sentido de que anheles llegar a tu cuarto, anheles estar a solas y poder escuchar a Dios a través de las historias que vienen en el Antiguo Testamento, a través del testimonio de Jesús, a través de lo que Jesús, de su obra, que Él vino, que Él dejó, a través de eso, conócelo, ámalo, disfrútalo. Investiga más, lee otros libros, retroaliméntate si tienes dudas en la Biblia, acércate a quien tú más confianza le tengas. Tú sabes que me puedes localizar, ahí siempre voy a estar para escucharte y poder ayudarte. Que Dios te bendiga, te mando un gran abrazo y por favor, no te vayas hoy sin leer tu porción de la Biblia. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Y recuerda, Betel sigue y sigue por ti.